Primero que todo, por muy sospechoso y depravado que parezca, juro solemnemente que este video es puramente informativo. Ahora sí, hay un concepto que actualmente está totalmente incluido y normalizado en el mundo del anime manga. Exactamente, las MILF. Pero hoy voy a hablar sobre su rival, su opuesto y su mayor enemigo, las lolis. Todos nos hemos preguntado, ¿cómo concha se crearon las lolis? ¿Por qué a los japoneses les gusta tanto? Y, ¿hay algún tipo de problema legal si tengo una carpeta completamente llena de fotos de lolis en mi compu? Lo pregunto por curiosidad. Bueno, todo esto lo voy a responder en este video. Sé que el concepto es simple y común, pero déjame que te lo explique. A simple vista pueden parecer niñas, pero no. Nunca confíes en tu vista al ver anime. Esto no es una niña, esto no es un humano y esto desgraciadamente no es una mujer. Si uno busca definirlo, se puede decir que son personajes que tienen una apariencia infantil, no desarrollada, que ronda los 7 a 11 años aproximadamente, independientemente de su edad. Estas se suelen caracterizar por dar una imagen de inocencia, pulcritud y ligera estupidez, no solo a través de su diseño, sino también con su personalidad. Sin embargo, lo truncal en este concepto es su apariencia y no tanto su edad o personalidad. Vayamos caso por caso. Misato y Nobara no parecen ni actúan y solo esta última es menor de edad, pero ninguna es una loli. Luego tenemos a Anya y Kana. Ambas lucen como niñas, actúan como tal, pero Kana tiene 300 años. Aún así, ambas son loli. Y por último, Historia siendo menor con 15 y Rebeca alrededor de 20. Ambas tienen una apariencia similar a la de una niña, sin embargo, ninguna actúa de manera infantil o estúpida, pero siguen siendo consideradas lolis. A partir de este término nacería el concepto de lolicón, que son aquellas personas que se ven atraídas por estas mismas. Su concepto opuesto, es decir, personajes que parecen niños menores, son llamados yotas. Ok, ahora, si se preguntan, ¿de dónde nace el término loli? Bueno, este viene de una abreviación del libro Lolita, el cual cuenta la historia de amor u obsesión de un profesor de 40 años hacia su propia estudiante de 12, la cual hace llamar por su mismo nombre. Pero si se preguntan cuándo y cómo es que el concepto de las lolis nace, hay que remontarnos a los años 70 en Japón, donde el shoujo estaba reinando. Algo que cabe aclarar es que como tal, las lolis técnicamente existían previamente, ya que como dije, bien pueden ser niñas, y se pueden ver en mangas como La Princesa Caballero de Osamu Tezuka o Attack No. 1 de Chikaki Urano. Sin embargo, la primera vez que este concepto se utiliza es en 1974, en una parodia de Alicia en el País de las Maravillas llamada Tropezando en un campo de coles, donde se bromea con que el autor original, Lewis Carroll, tenía un complejo de Lolita. A pesar de que en un principio el término lolicón se usase para las autoras de shoujo, este empezó a ser adoptado por la comunidad lentamente. Aún así, seguían siendo una minoría, pues la comiquette se orientaba a mujeres mientras que los hombres estaban más apuntados a la ciencia ficción. Sin embargo, esto mismo empezaría a cambiar en 1979, y las lolis empezarían a volverse más populares gracias a dos artistas, Hideo Azuma, uno de los primeros y más grandes escritores de shoujo, y el aclamadísimo director del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. Azuma publicó un doujin llamado Cibel, el cual era una clara parodia erótica de la Caperucita Roja. Puede parecer increíble o una excusa muy barata, pero lo que destacó de este manga no fue el erotismo, sino más bien su apartado artístico. Este combinaba el estilo de personajes de Tezuka, pero con la expresividad de los mangas shoujo. En sus propias palabras, Yasashii eroticisimo oikakete ita. Ojalá que el traductor no me haya fallado, pero básicamente él estaba buscando algo llamado erotismo adorable. Él, sin saberlo, estaría creando uno de los pilares de la estética del lolicón. Esta era su clara respuesta frente a la separación que estaba sufriendo el mundo del manga. Por un lado, el shoujo representando las gamas de emociones orientadas a las mujeres, y el gekiga, el cual abordaba temas más oscuros e intentaba romper con los tabúes sociales, como el sexo, enfocado a los hombres. Él buscaba combinar ambas a través del erotismo, cuestionando el género y las dinámicas de sexo. Por el otro lado, tenemos a Miyazaki, el cual el mismo año sacaría Lupin III y el Castillo de Cagliostro. Esta película se apartaba de la estética oscura original, ya que era más bien una interpretación del director, poniendo a Lupin en el rol de hermano mayor y protector de Clarice. Esta contrastaba mucho con Fujiko, quien era su cara opuesta, más independiente, con una personalidad mucho más fuerte y más sexualizada. Esto provocó que el público sintiese unas ganas incontrolables de protegerla, cuidarla y profanarla a través de pornografía.
Claramente esto le dio otro motivo más a Miyazaki para odiar la humanidad. Pero bueno, ambos componían varias características que hoy se verían presentes con este fenómeno. Azuma mostraría el lado erótico y casi pornográfico que terminaría desembocando en su sexualización. Y Miyazaki exploraba ese lado más empático, de inocencia y pulcritud, que acabaría en la necesidad de afecto paternal que suelen evocar estos personajes. En los 80, las lolis explotan, volviéndose sumamente popular, llegando a crearse revistas de mangas orientadas al público lolicón, como Lemon People o Manga Boriko, inspirándose en su mayoría de los trabajos de Hideo Azuma. Esta última revista, bajo el mando de Eiichi Otsuka, tomaría un camino muy diferente al de otros. Él se alejaría del erotismo realista caracterizado en los gekiga y se acercaría a uno mucho más suave y adorable de los shoujo. Luego de esto, el concepto de las lolis se empezó a mezclar lentamente con uno mucho más popular, el bishoujo. Bi refiriéndose a la belleza y shoujo a las mujeres. Este no funcionaría como una demografía, sino más bien un estilo que se caracterizaba por incluir en su mayoría personajes femeninos, cada uno de ellos estéticamente hermosos y bellos. Su importancia era tal que el término otaku o fan del bishoujo eran exactamente lo mismo. Hasta este punto las lolis todavía no significaban lo que hoy en día, sino que más bien eran una estética o un arquetipo para armar personajes, que caracterizaba a cada uno a través de una sexualización provocativa con una ternura propia de los trazos redondeados y una personalidad tranquila y agradable. Demasiado bien le estaba yendo a este fenómeno como para no tropezar con una piedra, y esa piedra se llamaba Tsutomu Miyazaki. Este hombre fue arrestado por haber asesinado y violado a 4 niñas menores de edad. Durante su arresto se pudo encontrar muchas revistas pornográficas, varias de ellas de anime y manga lolicón. La media empezó a alarmarse llamándolo a él el asesino otaku y empezando a difamar a la Comiket como un parque de juegos de futuros asesinos. Esto como tal no cambió tanto la cultura otaku, sino más bien cómo la sociedad los percibía. Aún así, la estética bishoujo / lolicón no desapareció, sino que empezó a adaptarse a través de nuevos medios, como es el mundo de los videojuegos, más específicamente en los juegos bishoujo o aventuras gráficas. Ahora el público no tenía que leer la historia de otros, sino que podía tomar decisiones activamente para crear la suya, haciendo que su lazo con el personaje sea mucho más cercano. Los fans empezaron a usar la expresión moe, que más tarde le daría nombre a todo este movimiento. Moe en un principio significaba arder, que podía interpretarse de la manera sexual. Sin embargo, debido a un problema con las computadoras en su momento, su pronunciación se mantendría, pero su significado pasaría a ser germinar, entendiéndose como el amor de los fans creciendo. Estos dos significados hacían un juego con la propia dualidad de la estética lolicón. El moe no solo se centraría en aspectos anteriores heredados del bishoujo y el lolicón, como la estética, sino que haría girar a este y muchos otros, como la narrativa, el mundo y los personajes, con un objetivo: complacer la fantasía del público. Así es, el moe se centra en fantasía, y no solo sexual, sino de todo tipo. Por ejemplo, durante los 2000, con el boom del moe, se empezó a popularizar los maid café. Los clientes tomaban el rol de maestro y las trabajadoras el rol de sirvienta, manteniendo una relación ficticia e implícita, tanto así que a veces se les obligaba a las maid el no dejarse ver fuera de horario de trabajo por sus clientes para no romper con esa fantasía. Uno de los géneros que más apoyaría y difundiría todo este fenómeno serían las Magical Girls, más que todo con la salida de Sailor Moon. El moe, al igual que las lolis con el bishoujo, se fundiría con la cultura y pasaría a estar presente en todo tipo de animes, mangas y juegos, incluso aquellos que presentaban tramas, personajes y mundos más oscuros que iban en contra de la idea original del moe, ya que este se había vuelto parte intrínseca del medio. No solo animes como K-On! O Love Live, sino Code Geass se dejan llevar por este movimiento, dándole ciertas características como un séquito de mujeres al protagonista, cada una con personalidades diferentes y diseños más extravagantes en comparación al resto de personajes. Al estar tan difuso el concepto de bishoujo, moe y lolis, este último empezaría a adoptar un nuevo significado similar al anterior, dejándose llevar por la nueva corriente de animes que, juntando todos los conceptos anteriores y apuntando cada vez a una figura más joven e idealizada, le daría la forma que hoy conocemos. Perfecto, ahora que ya sabemos cómo es que nació este fenómeno, el cual muchos aborrecen y muchos otros aman, surge instintivamente la pregunta de ¿por qué concha nació en Japón? ¿A qué voy con esto? ¿Cuáles fueron las razones detrás de que un movimiento, el cual en muchos otros países hubiese durado menos que un pedo en una canasta,
en Japón no solo tiene 40 años, sino que sigue siendo popular. Quiero aclarar previamente que este es uno de los puntos más difusos y se compone más que todo de una hipótesis mía y no es nada completamente objetivo. A pesar de que no haya ningún estudio certero, o al menos yo no haya encontrado ninguno que corrobore como tal algún aspecto dentro de la sociedad japonesa que demuestre la relación con la sexualización de menores de edad, quitando lógicamente las especulaciones que uno se puede hacer como son todos unos putos frikis, creo encontrar una de esas razones. Uno de los puntos que yo creo que recae este movimiento se da por las pocas o nulas legislaciones que sancionan la pornografía infantil en Japón. Y sí, sé que esto es un caso muy alejado, ya que mientras que uno es simplemente un debate de internet, el otro es directamente un delito y por ende no deben ser comparados. Pero ahí es donde se encuentra mi punto. El Parlamento de Japón, recién en 2014 y luego de mucha presión por sus naciones aliadas, prohibió la posesión, el tráfico y el apoyo de la pornografía infantil no ficticia. A lo que quiero llegar es que la sociedad japonesa tenía una poca concientización de lo que era la representación de niños, en este caso, en medios ficticios. Otras culturas tienen mucho más pudor y cuidado a la hora de hablar con la figura de infantes, ya que desde un comienzo se plantearon los límites a los que uno podría llegar con este tema. Sin embargo, en Japón todos los niños nacidos previo al 2014 crecieron sin preocupación alguna y sin pensar que sus acciones eran cuestionables a los ojos del resto del mundo, ya que ese tabú no había sido creado aún. Tanto era así que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a Japón como el centro internacional para la producción y el tráfico de pornografía infantil. Al menos esta es una de las razones que yo encuentro detrás del fenómeno de las lolis. Si sabés o teorizás otra, déjamela en los comentarios. Con respecto al tema de la pornografía infantil, el problema ya está zanjado. Sin embargo, este no incluye como tal aquellos productos pornográficos que sexualizan a las lolis, como los doujin y el hentai, ya que estos son considerados actividades artísticas y culturales. Las legislaciones en el resto del mundo en base a esto son bastante variadas, ya que este tipo de contenido se considera pornografía infantil virtual y es muy difícil de tratar. Por ejemplo, en México y Chile, ningún tipo de pornografía infantil, ya sea real o falsa, o incluso la representación de sus genitales con fines sexuales, es permitida. Pero en Perú y Colombia, esto no es un crimen y su posesión, ojo mientras sea ficticia, no es un delito. Otro caso es el de España, el cual solo prohíbe las representaciones sumamente realistas. Alemania prohíbe aquellas que reproducen eventos reales y República Dominicana toda la posesión que no sea a través de un medio electrónico. Aún así, nosotros como argentinos no nos podemos quejar de nadie, porque no tenemos ninguna legislación en base a este caso en específico, por lo que es un vacío legal. Referente a este tema, cada uno tiene su opinión. Algunos creen que las lolis deberían ser erradicadas junto con todos sus fans. Otros piensan que son simplemente personajes que no dañan a nadie, y después están los que ven Spy X Family. Aquellos que están en contra de las lolis suelen argumentar que no solo este tipo de contenido es asqueroso y denigrante, sino que al sexualizar la figura de un menor se está normalizando y promoviendo la pedofilia. No es tanto que las lolis hagan un daño directo hacia la sociedad, sino más que todo de manera sutil, acostumbrando a las personas a que las lolis son algo normal y aceptable. Además, suelen decir que todos aquellos que consumen pornografía de loli son pedófilos, por sentirse atraídos ante la figura de un menor, o que estos mismos pueden verse atraídos por este contenido y terminar causando un delito real. Me gustaría agregar más argumentos, sin embargo la mayoría de opiniones y defensas que he leído se pueden resumir en esto. Por otro lado, aquellos que defienden la legalidad de las lolis, he visto que presentan argumentos más variados. Primero que todo, al no ser personas reales, esto no hiere a nadie de ninguna manera, pues simplemente están compuestos por píxeles o tinta. Si esto debería ser ilegal por promover o normalizar actos indecentes como la pederastia, por regla de tres, otros productos, ya sea videojuegos, series, películas, etc., también deberían ser considerados ilegales, por presentar asesinatos, violaciones o masacres e incitar al odio a todo aquel que lo consume. Sin embargo, esto último ya ha sido comprobado que no tiene consecuencias algunas. Por ejemplo, jugar un juego violento como el GTA no provoca que su público se vea en la necesidad de replicar las situaciones dentro de ese mundo ficticio.
A su vez, hay varios estudios que también demuestran que el consumo de pornografía reduce en gran medida los delitos de índole sexual, por lo que se puede decir que esto no solo no incrementa, sino que hasta reduce las posibilidades de que se cometan dichos crímenes. En mi opinión, las lolis y todo su contenido erótico no debe ser ilegal, ya que estos no presentan un peligro para la sociedad, ya sea directo o indirecto, y como tal, los lolicon tampoco. Que ojo, no quiere decir que no me parezca un tema raro y un poco desagradable, o que esté de acuerdo con todos los argumentos que dije previamente, pero como tal no debe ser ilegal. Los lolicon no tienen tanto una atracción dirigida hacia las menores de edad per se, sino más bien a la forma idealizada de las mismas. Por eso recurren al medio ficticio. A lo que voy es que, como ya dije, el mundo del anime manga busca complacer la fantasía de su público y este mismo busca vivir esa misma fantasía separándola de la realidad. Algunos tirarán el caso de Miyazaki para decir que este es un ejemplo del lolicón que desemboca en pedofilia. Sin embargo, dentro de su catálogo de revistas y películas, el género de slashers era el que más se presentaba y no el de lolis. Pero acá lo verdaderamente importante es tu opinión. Me encantaría saberla y que me la escribas en los comentarios. Lo voy a leer a todos. Si te gustó, dale like y muchas gracias por llegar hasta acá. Bye.